El aire acondicionado central de la mansión de Héctor Paz rugía, no para refrescar, sino para ocultar el silencio frío que se había instalado allí, en ese ambiente de cristal y mármol que gritaba éxito y, al mismo tiempo, soledad. Eran las 3 de la tarde, una hora donde el sol de la ciudad debería inundarlo todo, pero la luz apenas se filtraba a través de los ventanales polarizados, dándole al inmenso salón principal un tono gris, casi metálico, que reflejaba el estado de ánimo de Héctor, el magnate de la construcción de unos 42 años, que parecía llevar el peso de 10 edificios sobre sus hombros. Llevaba un traje hecho a medida, impecable y caro, pero que no lograba ocultar la tensión en su mandíbula mientras escuchaba a su esposa con ese aire de mujer perfecta y frágil, que lo miraba con una mezcla de pánico fingido y reproche estudiado, apuntando a una caja de terciopelo vacía sobre la mesa de ébano. La escena se desarrollaba bajo la fría luz artificial, y la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo de mantequilla. Héctor no necesitaba gritar para imponer su autoridad. Sus palabras eran martillos pequeños y precisos que daban en el clavo de la duda, pero que ahora, ante la evidencia, se sentían huecas y sin poder. Su esposa, Julieta, de unos 35 años, con un vestido de seda inmaculado, no paraba de tocarse el pecho mientras la acusación, repetida hasta la saciedad, se clavaba en el ambiente. La joya de la abuela, un collar de diamantes de $20,000, había desaparecido. Y solo una persona, según ella, una persona sin sangre ni apellido en común, tenía acceso directo a la caja fuerte de su vestidor, a esa fortaleza personal dentro de la fortaleza de la casa, por lo que la conclusión, manipulada con maestría por Julieta, parecía ineludible e irrefutable para su esposo. En medio de todo esto, con la cabeza gacha y el uniforme de servicio que de repente parecía humillante, estaba Victoria, de unos 37 años. Victoria no era solo la empleada doméstica, era la mujer que había criado a Danielito, el hijo de Héctor y Julieta, de 4 años, desde que era un bebé, la única persona a la que el niño acudía cuando tenía miedo. Su postura era de dignidad herida, una quietud que contrastaba con el vendaval de acusaciones que la envolvían. Sus manos, las mismas manos que habían limpiado cada mancha de la casa y secado cada lágrima del niño, estaban agarradas una a la otra. Ella no lloraba, lo que para Julieta era la prueba definitiva de su culpabilidad, pero la mirada de Victoria, llena de una tristeza oceánica, se dirigía directamente a Héctor, buscando una pizca de la confianza que él siempre le había profesado y que ahora parecía derretirse como el hielo bajo el sol. Héctor evitaba mirar a Victoria a los ojos. Su conflicto era palpable. El empresario pragmático contra el hombre de fe ciega. Él sabía, en algún lugar profundo y silenciado de su instinto, que Victoria era incapaz de robar, que su lealtad no tenía precio, pero la presión de su esposa, el teatro de la víctima histérica y la prueba material de la caja vacía lo acorralaron. Los resultados y los hechos, para él, siempre debían prevalecer sobre los sentimientos, y en ese momento, la evidencia circunstancial era una montaña que él era demasiado débil para escalar. Julieta empujó la situación hasta el límite con un grito sordo, histérico y teatral. «Tienes que decidir, Héctor, ¿es ella o yo? No voy a vivir con una ladrona en casa, que además toca a Danielito». Y fue esa frase, ese ultimátum dramático y venenoso, lo que rompió la espalda de Héctor. Él finalmente se rindió a la manipulación, a la necesidad de paz superficial en su matrimonio. Su voz salió como un susurro áspero, que buscaba sonar autoritario pero que solo transmitía derrota. Héctor levantó la mano en un gesto cansado, un gesto que no era de rabia, sino de rendición y debilidad,
mirando un punto vacío sobre la cabeza de Victoria, como si no quisiera contaminarse con su propia decisión. Ya, basta. Victoria, no quiero más explicaciones. Empaca tus cosas. Te pagarán el mes completo más una indemnización, pero te vas ahora mismo. ¡Y no vuelvas! La frase no fue un grito, fue un corte limpio y fatal. Y el gesto que la acompañó, ese movimiento de la mano de Héctor para alejarla, fue el inicio de todo, el momento en que una relación de confianza de 5 años se hizo añicos. Victoria no se inmutó por la orden de irse, sino por la traición en los ojos del hombre al que respetaba, el padre de la criatura que ella consideraba su propio hijo. Ella tomó la decisión, la única que le quedaba, de mantener su dignidad, de no mendigar la confianza perdida en esa casa llena de oro y frialdad, asintiendo con la cabeza, su garganta anudada y su alma hecha jirones. Su silencio era un grito más fuerte que cualquier defensa. Mientras caminaba hacia la puerta, sintió el impulso irrefrenable de ir a la habitación de Danielito, de darle un último abrazo, un adiós que era para siempre, pero el miedo a ser acusada de algo peor, de agresión o secuestro, la detuvo en seco. Se limitó a apretar las manos y se dirigió a la puerta de servicio, su único escape. Pero fue detenida por el sonido de unos pequeños pasos rápidos. Danielito, con su pijama de superhéroe que Victoria acababa de lavar, salió corriendo desde el pasillo. La expresión del niño de 4 años era de confusión y pánico, mientras gritaba con su vocecita de trueno: «Tori, no te vayas, Tori. Mamá me dijo que te vas para siempre». Victoria se arrodilló, rompiendo la barrera de la distancia física que Julieta y Héctor habían impuesto, y abrazó al niño. Fue un abrazo breve, pero total, un último acto de amor puro y desinteresado. Ella le acarició la cabeza, sintiendo el aroma familiar de su champú de manzana, y logró pronunciar solo 2 palabras, que para Danielito eran una promesa sagrada: «Tori vuelve». Y ese juramento, hecho entre la humillación y el amor, fue el gancho que la mantendría conectada a la casa, la semilla de su sacrificio futuro, mientras Héctor observaba la escena desde la distancia, paralizado por la culpa y la sensación horrible de que estaba cometiendo el error más grande de su vida por la paz de un matrimonio que, en el fondo, ya estaba muerto y enterrado. El silencio de Victoria al salir de la mansión de mármol lo dijo todo. Pero, ¿crees que Héctor debió escuchar a su instinto y defender a Victoria? ¿O su decisión de mantener la paz matrimonial era comprensible? Déjanos tu opinión en los comentarios y sigamos con esta historia de lealtad y traición. 2 semanas después, la vida de Victoria era la antítesis del lujo que había dejado atrás. El apartamento modesto que compartía con una tía en un barrio humilde, a unos 50 kilómetros de la mansión, era pequeño, cálido, pero lleno de una ausencia que dolía más que el suelo helado de mármol. El olor a fritura barata y a humedad contrastaba con el perfume floral y caro que llenaba el vestidor de Julieta. Un contraste que Victoria ya no percibía, pues solo sentía el vacío en sus brazos. Su mayor conflicto interno no era la pérdida del empleo o la dignidad, sino el recuerdo constante de la carita de Danielito llorando, de su voz suplicando: «Tori vuelve», un eco que la perseguía incluso en sus sueños cortos y agitados. La humillación de la acusación, el peso de ser llamada ladrona, era soportable solo por el amor incondicional que ella sentía por el pequeño. Esa noche, sin embargo, el miedo se superpuso a la tristeza. Eran las 2:10 de la mañana, la hora muerta de la noche, y Victoria estaba despierta, sentada al borde de su cama. Ella había estado intentando concentrarse en la lista de trabajos disponibles en la agencia de empleo. Una lista que le parecía un laberinto sin salida, pero un escalofrío helado. Una premonición visceral y sin razón la obligó a dejar la lista.
Era una sensación que iba más allá de la preocupación normal por Danielito. Era un pánico frío y paralizante que le apretaba el pecho, una certeza inexplicable de que el niño estaba en peligro mortal. Su corazón latía a un ritmo frenético, un tambor de guerra interno que le gritaba que algo terrible estaba ocurriendo en la mansión de piedra y cristal. Ella se puso de pie, su mente en un torbellino de emociones y miedos. El primer conflicto interno fue la voz de la razón. Es solo paranoia, Victoria. Tienes miedo, por eso sientes esto. Si vuelves, Héctor llamará a la policía. Serás una intrusa y te arrestarán por allanamiento y, peor aún, por querer acercarte al niño. Pero la imagen mental de Danielito, indefenso, superó todo. El amor maternal, ese vínculo forjado en 5 años de cuidado diario, era más fuerte que cualquier ley o miedo a la cárcel. La dignidad y el orgullo herido se disolvieron ante la urgencia de su corazón, y ella, sin pensarlo más, se puso una chaqueta raída sobre el pijama, agarró las llaves de su viejo coche y se dirigió a la calle, sintiendo la adrenalina corriendo por sus venas. El viaje fue una agonía silenciosa. Su coche, un modelo antiguo y destartalado, se esforzaba por alcanzar una velocidad que no le era natural, mientras Victoria rogaba en silencio, haciendo promesas a todas las figuras santas que conocía para que el niño estuviera bien. El paisaje urbano se difuminaba en su visión periférica. Todo lo que veía era la cara de Danielito y la mansión imponente que se alzaba en la colina. Al acercarse, su corazón dio un vuelco. No había gritos, ni sirenas, ni el resplandor rojo de un incendio visible. Pero cuando detuvo el coche a unos 100 metros, escondido bajo la sombra de un roble, vio lo que temía. Una espiral delgada, casi imperceptible, de humo gris y pesado, se elevaba desde la ventana del primer piso de la mansión, justo en el ala donde estaba el cuarto de Danielito. La confirmación de su premonición fue un golpe de realidad que la hizo respirar con dificultad, su garganta seca como el papel. El pánico se transformó en una determinación de hierro. La mansión, una fortaleza de seguridad. Estaba oscura y en silencio, la familia durmiendo profundamente en el ala principal, lejos de la amenaza creciente. Victoria salió del coche y corrió. Su vestido, inadecuado para la carrera, se enredó alrededor de sus piernas, pero ella no se detuvo. Al llegar al alto muro perimetral, su mente, normalmente tranquila, entró en modo de supervivencia. El portón de hierro forjado era imposible. Sin dudarlo, encontró un punto de apoyo en una de las decoraciones de piedra. Tomó impulso y saltó, rasgándose la palma de la mano al aterrizar bruscamente en el lado interno del césped perfectamente cortado, ignorando por completo el dolor punzante y el miedo a la alarma. Corrió hacia el costado de la casa. El humo, ahora más denso y con un olor acre a plástico quemado, la guió directamente a la ventana del cuarto de Danielito. El lujo de la casa ahora era una barrera mortal. Ventanas de doble panel, marcos de seguridad, todo diseñado para mantener a los intrusos fuera y a ella dentro. Ella miró a su alrededor buscando desesperadamente algo que pudiera usar, su visión nublada por la urgencia. Vio una pesada maceta de arcilla llena de tierra abandonada junto a la pared. La levantó con una fuerza que no sabía que tenía, el esfuerzo haciendo que sus músculos temblaran, y la arrojó contra el vidrio. El sonido fue un estallido sordo y fuerte, un grito en la noche silenciosa que, milagrosamente, no pareció despertar a los vecinos, solo a los ladridos distantes de un perro. El agujero era lo suficientemente grande. Sin detenerse a pensarlo 2 veces en la posibilidad de cortes graves, Victoria trepó al marco, rompiendo más vidrio en el proceso, y se deslizó hacia el interior.
La casa, normalmente llena de luz artificial, estaba envuelta en una oscuridad sofocante, rota solo por el débil resplandor anaranjado que venía de la zona del techo. La fumaza era densa, negra y caliente, llenando sus pulmones de una bocanada tóxica que la hizo toser violentamente, un sonido que resonó en el silencio mortal de la casa. Ella se cubrió la boca y la nariz con el antebrazo, una técnica aprendida de las simulaciones de evacuación, y se arrastró por el suelo de mármol frío, el único lugar donde había un poco de aire respirable. Su primer pensamiento fue Danielito. Ella ignoró la posibilidad de que el fuego se extendiera a otras partes de la casa y el miedo abrumador a quedar atrapada. La prioridad era el niño, y corrió a tientas hacia el pasillo familiar. Sus ojos se adaptaron lentamente a la oscuridad, y pudo distinguir las siluetas de los muebles caros, ahora convertidos en obstáculos a evitar. El calor era intenso, y el sonido del crepitar de la madera, una melodía terrible y urgente, le indicó que el fuego no estaba lejos. En un momento, resbaló con algo húmedo en el suelo, tal vez agua o algún líquido que había reventado con el calor, y se golpeó la rodilla, sintiendo un dolor agudo, pero continuó arrastrándose, su instinto maternal guiándola ciegamente hacia el final del pasillo, hacia la habitación que había decorado con tanto amor para el niño. Mientras se acercaba a la puerta, el olor a humo se volvió insoportable, quemándole la nariz y la garganta. La pintura de la puerta, una vez blanca, ahora estaba burbujeando por el calor. Victoria se puso de pie, su corazón latiendo con tanta fuerza que pensó que se le saldría del pecho, y empujó la puerta con todas sus fuerzas. El aire caliente la recibió con un golpe físico. La habitación de Danielito estaba llena de un humo tan denso que era casi imposible ver, pero la luz intermitente de las llamas que lamían el techo y las paredes la guió hacia la cama. La alarma de incendios, que Héctor había asegurado que era de última generación, permanecía en un silencio sepulcral, un testamento del mal mantenimiento y del desastre inminente que se estaba desarrollando en esa mansión que creía invencible. Ella se arrodilló junto a la cama, palpando en la oscuridad hasta que sus manos tocaron una manta suave, y luego un cuerpo pequeño. Danielito no respondía. Estaba inconsciente, con la cara manchada de hollín, respirando superficialmente. Victoria sintió un dolor indescriptible al ver a su niño en ese estado. El techo sobre sus cabezas crepitaba, y un trozo de yeso incandescente cayó cerca de su pie. No había tiempo para pánico. Con una rapidez instintiva, ella agarró la manta más gruesa que encontró, la envolvió alrededor del cuerpo de Danielito como un capullo y lo levantó. El niño era liviano en sus brazos, pero el peso de la responsabilidad era inmenso. Ella le susurró: «Ya viene Tori, mi amor, ya viene Tori». Victoria se dio la vuelta, con Danielito firmemente sujeto contra su pecho. La vuelta fue más difícil. El fuego ya había cobrado fuerza, bloqueando parcialmente la puerta. Ella tuvo que empujar los muebles caídos y pasar por encima de los escombros incandescentes, sintiendo el calor quemarle la piel. El tiempo se había detenido, el mundo exterior había dejado de existir, solo existía ella y el niño. Ella corrió por el pasillo, arrastrándose de nuevo al sentir el aire más fresco que entraba por la ventana rota, y en ese momento, justo cuando cruzaba el umbral de la puerta de la habitación de Danielito, con un sonido ensordecedor de madera rompiéndose, el techo de la habitación colapsó, soltando una lluvia de chispas y escombros justo donde ella había estado. Su impulso final la llevó a través de la ventana rota, cayendo al suelo mojado del césped. La bocanada de aire fresco fue un shock para su cuerpo agotado, y ella se desplomó, tosiendo violentamente, inhalando bocanadas de aire que rasgaban sus pulmones.
El niño estaba a salvo. Lo miró, temblando de agotamiento y miedo, pero respirando. En ese momento, las sirenas rompieron el silencio de la noche. Las luces rojas y azules de los bomberos y la policía reflejándose en la fachada de la mansión. El terror, la culpa y la confusión finalmente despertaron a los dueños de la casa. El gran portón se abrió con un chirrido y los camiones de bomberos entraron, seguidos por Héctor y Julieta, que salieron por la puerta principal, confundidos por las luces, por el sonido y por la visión de su casa en llamas. El magnate estaba allí, con el pijama de seda, la cara pálida y horrorizada, viendo la escena. El instinto de Victoria la llevó de vuelta a esa casa, arriesgando su vida a pesar de la humillación. ¿Qué harías tú si un presentimiento te dijera que la persona que más amas está en peligro, sin importar el riesgo? Queremos leer tu opinión sobre este acto de amor. Héctor salió tambaleándose de la mansión, todavía en un aturdimiento de sueño y confusión. Sus ojos, acostumbrados a dar órdenes y ver resultados en planos de construcción, no podían procesar la escena que se desplegaba ante él. Las luces rojas y azules bailaban sobre el césped. Los bomberos, con sus trajes voluminosos, se movían con urgencia hacia el fuego, y el olor acre del humo llenaba la noche. Pero lo que lo detuvo en seco, lo que lo sacó de su estupor, no fue el incendio de su propiedad millonaria, sino la imagen borrosa de una mujer arrodillada en el césped, tosiendo, pero aferrando algo contra su pecho. Era Victoria, su ex empleada, la mujer que él había echado de la casa con una palabra de desprecio y cobardía. Se acercó a ella con pasos torpes, el pánico creciendo en su pecho, una mezcla nauseabunda de culpa y horror. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, y la luz de un faro iluminó el rostro de Victoria y el paquete que sostenía, Héctor vio a Danielito, su hijo, cubierto de hollín, inconsciente, pero vivo y respirando, protegido por los brazos firmes de la mujer que él había acusado de ladrona. Julieta, su esposa, también llegó a su lado, con el pelo revuelto y el rostro descompuesto, pero su pánico se dirigía a la pérdida de las joyas. El contraste entre la preocupación de las dos mujeres, una por la vida y la otra por el materialismo, era tan brutal que golpeó a Héctor con la fuerza de un camión. Victoria levantó la mirada hacia Héctor. Su rostro estaba sucio, sus ojos inyectados en sangre por el humo, pero su mirada era pura, sin reproche, solo la calma de alguien que había cumplido su misión. Antes de que Héctor pudiera decir algo, ella extendió los brazos temblorosos y le entregó al niño. «Está bien, Héctor», dijo Victoria con una voz ronca y herida. «Solo es la fumaza. Lo envolví. Llama a un doctor». El magnate recibió a su hijo en sus brazos. El peso del niño era liviano, pero el peso del error que había cometido era inmenso. Abrazó a Danielito, temblando incontrolablemente. Incapaz de articular una sola palabra, el miedo a la pérdida y la vergüenza de su error luchando dentro de él. Julieta, al ver que el niño estaba a salvo, se acercó a Héctor y, en un acto de ignorancia insensible, susurró con voz histérica: «Ay, mi amor, pero la caja fuerte, ¿están bien las joyas? Seguro que ella...». Héctor se detuvo en seco. Esas palabras, ese enfoque superficial en el materialismo después de que su hijo casi muere, le abrieron los ojos. Su esposa solo podía pensar en el collar, y Victoria, la supuesta ladrona, había arriesgado su vida, su libertad, para salvar a la única persona que realmente le importaba en la mansión. Fue entonces cuando Victoria giró la cabeza, su dignidad regresando con una fuerza renovada, y la miró a los ojos, su voz baja, pero firme, con un eco de dolor. «No robé nada, Julieta, jamás lo haría. El collar de 10 años de servicio que me diste por Danielito vale más que todo lo que tienes». La acusación de Victoria, gritada en la noche, resonó en la mente de Héctor. La verdad
que él había evitado durante 2 semanas, se estrelló contra él. Su esposa, que siempre ponía el dinero y las apariencias por delante, era perfectamente capaz de esa traición y manipulación. En ese momento de caos, mientras los bomberos controlaban las llamas, Héctor sintió la necesidad de limpiar la verdad. Entregó a Danielito a un paramédico que acababa de llegar y se giró hacia Julieta, su voz cargada de un tono que ella nunca había escuchado, un tono de traición. «Basta. Silencio, Julieta. Yo sé que la odias. Dime ahora, ¿dónde está el collar? Dímelo». Julieta se derrumbó. El terror a la verdad era más fuerte que su fachada. Entre sollozos histéricos, confesó: Yo solo quería que se fuera. La odio, Héctor. El niño la quiere más a ella que a mí. Lo escondí en el forro de mi abrigo, en el armario, al fondo. Ella no robó nada». El grito de Julieta se ahogó en sus propias lágrimas, pero la verdad era suficiente. La confirmación del engaño, de la traición mortal que casi mata a su propio hijo, fue el clímax de la humillación para Héctor. Todo el poder, todo el dinero, no lo habían protegido de la ceguera emocional y la manipulación más cruel. Su matrimonio, ese edificio de apariencias, se derrumbó más rápido que la pared en llamas. Héctor ni siquiera miró a Julieta. En un acto que le costó cada gramo de su dignidad, se dirigió hacia Victoria, que estaba sentada en el césped, siendo atendida por otro paramédico que le limpiaba las manos cortadas. Héctor se arrodilló ante ella. El magnate, el hombre de negocios de millones, estaba de rodillas en el pasto mojado, humillado por su propia estupidez y debilidad. Las lágrimas, que había reprimido durante años, finalmente corrieron por sus mejillas. No eran lágrimas de pena, sino de arrepentimiento. Se agarró a la mano herida de Victoria y pronunció las palabras que nunca pensó que diría, que para él, el hombre de negocios, eran la máxima expresión de la verdad. «Victoria, perdóname. No solo te eché, sino que te acusé de algo que sabías que no era cierto. Vi lo que hiciste, vi el riesgo que corriste. Arriesgaste tu vida por mi hijo, por mí. El collar nunca importó. Mi ceguera casi lo mata». Victoria no quitó la mano. Ella miró a Héctor, no con superioridad, sino con compasión. El arrepentimiento en sus ojos era genuino, y por primera vez ella vio no al magnate, sino al padre desesperado que había perdido el rumbo. Ella asintió lentamente, aceptando sus disculpas con la misma dignidad con la que había aceptado su despido. «Yo sé, Héctor, yo sé que el corazón de un padre es ciego cuando le mienten. Te perdono, y por Danielito haría todo de nuevo. Mi amor por él no se paga con dinero, ni con un collar». Ese diálogo transformador, esa aceptación de la culpa por parte de Héctor y el perdón de Victoria, selló un nuevo pacto entre ellos, uno que no tenía nada que ver con contratos de trabajo, sino con la conexión humana más profunda. El impacto emocional fue completo. Héctor se puso de pie, un hombre diferente. La debilidad que lo había dominado ante su esposa se había ido. Se dirigió al policía que estaba tomando la declaración y con una voz ahora clara y firme, ordenó: «Señor oficial, quiero que esto quede registrado. Mi esposa acaba de confesar que ella escondió la joya y acusó falsamente a Victoria. Ella mintió y esa mentira casi cuesta la vida de mi hijo. Quiero presentar una demanda de divorcio inmediata y de fraude. Y la persona que salvó a mi hijo, Victoria, no debe ser acusada de nada. Ella es una heroína». La transformación fue total. El hombre que solo se preocupaba por los balances, ahora se preocupaba por la justicia. Victoria observó la escena, su corazón sintiendo una punzada de alivio y una paz profunda. Su intuición, su amor de madre adoptiva, había sido más fuerte que la traición y la manipulación. Ella había sido vindicada, no por las palabras de Héctor, sino por el hecho de que Danielito estaba vivo. El verdadero clímax no fue el fuego,
sino la revelación de la verdad y el quiebre de la máscara de Héctor. La riqueza de la mansión ahora se sentía vacía y deshonesta, mientras que la simple lealtad de Victoria brillaba como el oro más puro, una verdad que Héctor ya no podía ignorar. La verdad de Julieta salió a la luz y Héctor finalmente se enfrentó a su ceguera. ¿Qué sientes al ver que el amor y la lealtad superan la traición y la riqueza material? Comparte tu reacción con nosotros y no te pierdas el final inspirador de esta historia. El amanecer trajo consigo el olor a ceniza y la verdad innegable. La mansión estaba dañada, pero el corazón de Héctor se había reparado, reconstruido sobre cimientos de honestidad. Las horas siguientes fueron un torbellino de declaraciones a la policía y reuniones con abogados. Héctor actuó con la misma eficiencia que lo caracterizaba en sus negocios, pero esta vez, impulsado por una moralidad recién descubierta, Julieta fue llevada a la casa de sus padres, humillada y abandonada, y la demanda de divorcio fue formalizada inmediatamente, con la prueba de su fraude y manipulación como base. Héctor no sintió pesar por la pérdida de su matrimonio. Sintió alivio por haberse liberado de una prisión emocional que casi mata a su hijo. Su cambio era palpable. Ya no era el hombre pasivo y manipulable en casa, sino un líder que había encontrado su verdadero norte en la lealtad. Una vez que Danielito fue dado de alta del hospital, solo unas horas después, por simple inhalación de humo, la primera parada de Héctor no fue la mansión dañada, sino el modesto apartamento de Victoria. La reunión fue corta, sin la presencia de los abogados. Victoria estaba sentada en un sofá agastado, sus manos vendadas y su rostro cansado, pero con una luz de paz. Héctor entró, con Danielito agarrado a su pierna, el niño un poco asustado, pero encontrando consuelo en la presencia de su Tori. Héctor se sentó frente a ella, con el traje arrugado y la barba crecida, sin ninguna de las pretensiones de un magnate. Solo un hombre pidiendo una segunda oportunidad que miraba a Victoria con una mirada llena de una gratitud abrumadora. «Victoria», comenzó Héctor, su voz suave y sincera. «El divorcio está en marcha. Julieta se ha ido. El collar estaba donde ella dijo, lo entregué a la policía como prueba, pero no vine a hablar de eso, ni de dinero. Vine a implorar por algo más valioso». Él hizo una pausa, mirando a Danielito, que se había soltado de su pierna y se había sentado junto a Victoria, apoyando su cabeza en su regazo, una imagen de comodidad y pertenencia que a Héctor le rompió el corazón de arrepentimiento. «Vine a pedirte que vuelvas, no como la empleada que eras, sino como la persona que realmente eres para Danielito, la mujer que le salvó la vida, la madre que eligió, pero no como una sirvienta». Victoria miró al niño en su regazo, acariciándole el pelo con sus dedos vendados. Ella no necesitaba más que eso, esa simple confirmación de su vínculo. «No puedo, Héctor», dijo ella, «no puedo volver a trabajar por un salario que no refleje el amor que siento por él. Y no puedo volver a ser tratada como una subalterna. Mi dignidad vale más que la riqueza de tu casa». Su respuesta fue un reto, una forma de obligarlo a ver que el verdadero valor no está en la posesión, sino en el respeto. Ella estaba dispuesta a rechazar la oferta si no venía con la promesa de una relación diferente, una de igualdad. Héctor asintió, su rostro mostrando que esperaba esa resistencia. Se puso de pie y se arrodilló, no para suplicar, sino para proponer un nuevo contrato social. «No te pido que seas mi empleada, te pido que seas la tutora de mi hijo. Te ofrezco un salario que no tiene nada que ver con el servicio, sino con la educación, con la familia, con el cuidado incondicional. Un sueldo que te permita vivir como una profesional, como miembro de esta nueva familia. Un contrato legal que establezca tu rol en la vida de Danielito, con todos los derechos y el respeto que mereces». La propuesta fue concreta, legal y sin sentimentalismos.
Una muestra de que Héctor finalmente entendía el verdadero valor de la lealtad y el amor incondicional. Victoria no respondió de inmediato. Ella vio el corazón de Héctor en sus ojos. El cambio era real. El hombre de negocios había aprendido su lección más importante. No todo tiene un precio, pero todo tiene un valor. Ella sonrió por primera vez desde el incidente, una sonrisa radiante que iluminó la pequeña habitación. «Vuelvo», dijo, simplemente. «Vuelvo por él, por Danielito. Pero esta vez mi puesto es irrenunciable, Héctor. Este vínculo es para siempre, y tú tienes que prometerme que siempre escucharás a tu corazón y nunca más a la manipulación. No solo por mí, sino por él, que necesita un padre fuerte y justo». Héctor le tomó la mano vendada, sellando el trato no con una firma, sino con una promesa. La resolución de la historia fue rápida y constructiva. Victoria regresó a la mansión. Pero el ambiente era completamente diferente. La casa, aunque en proceso de reparación, estaba ahora llena de calor humano. El cuarto de Danielito fue completamente remodelado, con un sistema de seguridad de incendios de vanguardia, instalado por Héctor personalmente, supervisando cada detalle. Victoria tenía su propia ala en la casa, un apartamento privado con todas las comodidades. El respeto de Héctor era absoluto. Él la consultaba sobre decisiones importantes de la vida del niño y la trataba con la misma deferencia que a un socio de negocios, o, mejor dicho, a un miembro de la familia. 1 año y medio más tarde, la vida de la nueva familia se había establecido. Héctor había descubierto la alegría de una vida sin falsedades. La lealtad de Victoria se había convertido en su faro moral. Él había aprendido a diferenciar entre el valor de una joya y el valor de una vida. Victoria ahora se vestía con ropas sencillas pero elegantes, con una dignidad que no necesitaba un uniforme. Ella era Tori, la tutora y amiga, y Danielito la llamaba con un cariñoso Tori Mami, una mezcla de sus nombres que expresaba perfectamente el vínculo que compartían, un vínculo de amor incondicional y de sacrificio. 4 años después del incendio, un brillante día de otoño, Danielito, ahora un niño de 8 años, estaba listo para su primer día en la escuela privada. El ciclo se cerró en el portón de la mansión. Héctor y Victoria lo esperaban en el vestíbulo. Danielito llevaba un uniforme impecable y una mochila nueva. Él se acercó, tomó la mano derecha de Héctor y la izquierda de Victoria, sin favoritismos, sin dudas. Victoria sonrió, su corazón lleno de una paz que la riqueza de Héctor nunca podría haber comprado. Héctor, por su parte, se veía completamente cambiado. Su traje estaba tan impecable como siempre, pero ahora sus ojos brillaban con un calor que antes no tenía. El brillo de un hombre que había encontrado el verdadero amor y la verdadera familia. Al salir de la mansión, Héctor se detuvo y miró a Victoria. «Gracias, Tori», dijo, su voz un susurro de profunda gratitud. «Gracias por enseñarme que el amor verdadero no es de sangre, es de sacrificio y lealtad. Tú salvaste a nuestro hijo y me salvaste a mí de la ceguera». Victoria simplemente apretó la mano de Danielito, sellando la verdad. Ellos caminaron juntos hacia el coche, una familia no convencional, formada por la adversidad y la lealtad. El sacrificio de Victoria había triunfado y la moral de la historia se había inscrito en la vida de ellos. El amor incondicional es la fuerza más poderosa del universo y la lealtad genuina siempre, siempre triunfa sobre la traición y la falsedad. Hemos llegado al final de esta historia de transformación, donde el amor de una madre, sin sangre, pero de corazón, cambió la vida de un magnate. ¿Qué lección de vida te deja la valentía y lealtad de Victoria? Déjanos tu comentario y sigue compartiendo historias de amor verdadero.